Hola, buenas noches a todas y todos los colegas presentes en esta magna e importante reunión. Quiero en primer lugar agradecer la invitación, por supuesto, a participar en esta ceremonia inaugural, porque significa para uno, por supuesto, un honor y a la vez una responsabilidad, ¿no? Quiero recalcar que soy historiador, que sé yo, estudié otras cosas en la universidad cuando, cuando era gratis, ¿no? Entonces pudimos estudiar varias cosas. Y llevamos más de 60 años en investigación, en docencia, trabajando como educador popular también, en todos los niveles imaginables, donde el proceso educativo pueda tener alguna mínima significación. Digo, educación media, universitaria en todos los tipos y facultades posibles, educación popular, con trabajadores, con obreros, con campesinos, con mujeres, con jóvenes, con presos políticos, con exiliados, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una muy larga experiencia docente con la mirada también que dan las ciencias sociales que pudimos estudiar para comprender más en profundidad la vida histórica, las frustraciones, las proyecciones y los anhelos del pueblo chileno, expresado fundamentalmente a través de sus trabajadores y sus niños, o mejor dicho, púberes y adolescentes. Eh, Quiero decir con eso que no soy experto en educación. Los expertos de la educación hoy día son ingenieros de la educación, como ustedes saben muy bien, ¿no? Son expertos en la educación como si fuera una tecnología, ¿eh? No voy a incidir en lo que ya se sabe, ¿no? Pero para producir mercancías, ¿no? Bueno, no, yo no soy un experto, soy simplemente un profe con experiencia que a la vez ha investigado. Entonces, desde esa posición, desde ese lugar, quiero decir algunas cosas en relación a este gran y magno acontecimiento de deliberación docente. Deliberación docente no es cualquier deliberación, porque es una deliberación respecto de trabajadores que tienen una percepción profunda de lo que es Chile a través de lo que expresan los niños y los adolescentes. Porque todos sabemos que si que la vida histórica, la vida de un pueblo se refleja, se siente, se percibe, se vive mucho más en la sensibilidad infantil y adolescente que en la adulta. Por algo, eh, Miguel Ángel Solar, un dirigente estudiantil en la época de la reforma universitaria del año 67-68, cuando los periodistas lo apuraron para que explicara por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, la insolencia que estaban haciendo, ¿no? De tomarse la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? De pedir un cambio profundo de una universidad que era más bien monacal según los estudiantes. Ante eso, Miguel Ángel Solar dijo, no se extrañen, nosotros hacemos lo que estamos haciendo porque tenemos, a diferencia de ustedes, nuestras antenas históricas mucho más sensibles. Nosotros captamos la profundidad humana del tiempo histórico que vivimos y reaccionamos frente a eso, ¿no? Sin quererlo, tal vez Miguel Ángel Solar, cuando dijo eso, lo declaró al Mercurio, ¿no? Eh, Coincidió con una muy vieja afirmación de un gran filósofo árabe del siglo VIII, quien dijo, los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Ellos sienten, perciben profundamente el tiempo histórico en su profundidad, en su proyección, en los reverberos del pasado, sienten de alguna manera en su brújula interna hacia dónde van las cosas y reaccionan frente a eso. Y de eso han dado buena cuenta los estudiantes chilenos, especialmente los secundarios, más los secundarios que los universitarios. En muchas oportunidades en Chile, el cambio histórico
la deliberación ciudadana para producir cambios en su modalidad de vida, en su estructura social, económica, política, etcétera, ¿no?, ha venido de los adolescentes. Este mismo movimiento en que estamos inmersos ahora, cuya coronación de una manera u otra está ocurriendo con la convención y con este congreso y otros congresos que deberían agregarse, ¿no?, lo iniciaron en el 2001 los estudiantes secundarios, recordemos, el mochilazo, ¿no?, el mochilazo. Y recordemos lo que hicieron, ¿no? 45.000 estudiantes en la calle de Santiago, que fue Santiago el origen de esto, en cuanto al movimiento estudiantil, salen a la calle gritando contra el modelo, pero con una consigna que nadie entendió en ese tiempo. No le hicieron caso. Ah, que los niños, dijo la ministra de Educación, estos niños están haciendo desórdenes. Si no vuelven a clase, habrán castigos, ¿no? Y la consigna que ellos gritaron en la calle, recuerden, ¿no?, está en los diarios, decía: la asamblea manda. Y agregaron: no nos interesan los dirigentes, no queremos dirigentes. Solamente necesitamos voceros. ¿Voceros de qué? De la deliberación de nuestra asamblea estudiantil. La deliberación manda. Puede interpretarse así. La asamblea manda. Y ese grito de los estudiantes secundarios, el 2001 en Chile, 45.000 en las calles de Santiago, el 2006 se repitió, ustedes saben bien, pero no con 45.000 en Santiago, sino con casi 2 millones de estudiantes secundarios en las calles de todo Chile. Y la misma consigna. Y la misma consigna. Y el 2011 esos mismos estudiantes, yo lo sé porque yo trabajé bastante con los estudiantes secundarios en ese periodo, llegando ya a la universidad como estudiante universitario, movilizan otra vez a todo Chile. Y la misma consigna. La asamblea manda. Sensibilidad infantil. Pajarillos libertarios, cantó alguna vez Violeta Parra, refiriéndose a los jóvenes. Decía ella, que levantan su vuelo y trinan su grito de guerra al amanecer. Al amanecer, ¿no? Bueno, digo todo esto porque nosotros estamos trabajando con adolescentes y jóvenes, ¿no? Y allí está, de alguna manera, la sensibilidad de la historia, la sensibilidad de la historicidad, la sensibilidad y el sentido del movimiento que tiene la historia, ¿no?, del camino que debemos seguir, de la gran alameda de que hablaba Allende, por la cual debemos, ¿no?, ir construyendo soberanía y libertad, ¿no? De esa sensibilidad estamos nosotros hecho cargo, ¿no?, en nuestra tarea, en nuestra vocación, en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad. Y es interesante eso, que los jóvenes transportan sensibilidad e historicidad. Por eso inauguran los grandes cambios históricos. No los terminan, no los concluyen. Y eso es bien importante también tenerlo presente. Generalmente estos procesos de cambio lo inician los jóvenes, lo terminan los viejos. Lo terminan los viejos, ¿no?, por muchas razones largas de explicar. Pero lo que quiero decir aquí es que la historicidad es movimiento. Es, ¿verdad?, un trino juvenil que implica deliberemos y cambiemos la realidad nuestra. Cambiémosla nosotros, ¿no? Y esto es bien importante porque la soberanía, este concepto de soberanía, está siempre amarrada a la historicidad. La soberanía está amarrada al movimiento. La soberanía es movimiento. Y esto, ¿verdad?, como si la ciudadanía se mueve en función de lo que siente, o de lo que sienten sus jóvenes. Si la ciudadanía hace lo que ese sentir exija que se haga. ¿Sí? Si la ciudadanía hace todo de acuerdo a lo que, ¿verdad?, va surgiendo espontáneamente desde el interior de estas sensibilidades, entonces ejerce poder.
ejerce poder. Y si construye por sí misma el mundo que quiera a partir de este movimiento interno, ese poder es soberanía. La soberanía por eso está atada al movimiento, a la sensibilidad, a la memoria histórica, a la deliberación, y a partir de lo que siente la juventud, ¿no? Señalo esto porque para educar uno tiene que estar atento no solo a lo que se dice, lo que dicen las ciencias, que es necesario que uno aprenda como una verdad que hay que respetar. Esta sensibilidad juvenil nos hace un llamado hacia la validez que tiene el movimiento, la necesidad de cambio, la historicidad y el poder para hacer eso. El poder para hacer eso. Por eso, yo creo que es bien importante entender que la educación tiene que, de una u otra manera, trabajar en la misma corriente, en la misma línea de desarrollo de estos procesos vivos, construyendo poder, es decir, soberanía. La gran tarea de la educación es construir poder ciudadano, poder social, poder comunitario, poder colectivo. Porque muchas veces a uno, ¿verdad?, las consignas, qué sé yo, el lenguaje corriente, los políticos, las campañas electorales, ¿verdad?, lo que nos venden a través de esas campañas con el lenguaje típico de las consignas, los principios, las frases cortas, las ideas resumidas rápidamente, hablan de nuestros derechos. Yo he visto muchas veces que se organizan cursos para los trabajadores, ¿no? Escuelas sindicales. ¿Qué se enseña en las escuelas sindicales en Chile desde el 36 hasta el día de hoy? Que los trabajadores aprendan sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Lo que la Constitución dice que son sus derechos y lo que el Código del Trabajo dice que son sus derechos. Es decir, cuando educamos a nuestros trabajadores para que, digamos, se constituyan como sujeto histórico, como ciudadano pleno, como soberano, aprenda sus derechos. Y los derechos son leyes. Y las leyes son, con Chile, las constituciones especialmente, ilegítimas. Y todo el Código del Trabajo fue un invento liberal capitalista, ¿no?, donde no participó en Chile ni el Código del 31 ni el Código del 79, ningún trabajador. Ningún trabajador, ¿no? Entonces, vamos a educar para que la gente atienda sus derechos. Y los derechos los enunciamos como principios generales, dogmas, consignas, o entendemos la educación como un proceso que genera poder. Y un gran historiador francés, después de estudiar tanto los movimientos sociales en Francia, llegó a una conclusión que la formuló en una pregunta, que yo quiero repetir acá. ¿De qué sirve, dijo él, después de concluir todo su estudio en la historia de Francia, de qué sirve tener derechos si no tenemos poder? ¿De qué les sirve a los niños que sean sujetos de derechos desde 1980 y tanto en adelante en el lenguaje internacional? ¿De qué le sirve a un niño tener derechos si no tiene poder? Si no tiene poder. Entonces, por eso el poder es un gran objetivo para, de una u otra manera, crear ciudadanos con capacidad de superar su condición de subdesarrollo, de pobreza, de miseria, de explotación, de lo que sea, o de abuso. Y, bueno, eso nos obliga la construcción de derechos fácil, porque basta enunciar el derecho, o enunciar el principio, o la consigna. Los políticos están acostumbrados, vamos a hacer tal cosa y definen los principios, que son utópicos, y que nunca en la práctica han realizado. En cambio, cuando no trabajamos tanto con principios, sino que con realidades concretas que hay que resolver, y para resolverla acudimos al apoyo, a la sapiencia, a la capacidad, al poder de todos los involucrados,
la cosa cambia. Que no partimos por principios, sino para construir fuerza social para resolver problemas sociales. Y sobre esto, para ir redondeando ya y avanzándose, no puedo extenderme mucho porque no tenemos mucho tiempo, quería decir que después de esta larga experiencia personal en investigación, en enseñanza en la universidad, con presos, con trabajadores, con mujeres, qué sé yo, por todas partes, uno llega a una conclusión, ¿no? Que los grandes problemas a resolver con la educación en Chile, y eso lo recalco, en Chile, porque muchos de los grandes expertos de educación, lo que se dicen expertos, ¿no? Que son los que dominan los departamentos de educación, de investigación, de educación superior en las universidades, que yo los conozco a todos, ¿no? Ellos creen que la educación es una ciencia pura, que es necesario establecer principios científicos que se aplican, normas de todo tipo, y que tienen, por supuesto, doctorado y que escriben artículos en revistas indexadas internacionales, y se reparten entre ellos y se distribuyen entre ellos sus investigaciones en un lenguaje exquisito que casi nadie entiende. En lugar de eso, cuando uno conoce los problemas concretos, uno se da cuenta por dónde hay que orientar la cosa. Y para resumir, en Chile, no la ciencia universal de la educación, en Chile, yo creo que hay tres problemas de fondo que hay que atacar, que no han sido resueltos. Por lo menos dos de ellos nunca han sido resueltos. Uno es tener claro, bien definido, bien consciente, cómo es nuestro niño real, concreto. No el niño en abstracto, ¿no es cierto? La educación siempre habla para niños abstractos, ¿no? O niños universales. Entonces, aplicamos recetas finlandesas para el caso chileno. E imitamos del pasado la francesa para el caso chileno, etcétera. Estamos copiando modelos constantemente desde fuera, pero nunca se ha construido un modelo educativo chileno para niños chilenos. La gran tarea educativa es construir una persona, un sujeto histórico, un ciudadano, un hombre, una mujer, plenos, integrados, ¿verdad? Y soberanos. Porque si algo nos enseña la historia, aquí podría hablarlo, cursos enteros, ¿no? Si algo nos enseña la historia, que en Chile no podemos hablar de niños en general, o niños comparables con los finlandeses, los noruegos, los suecos, qué sé yo qué. Hay que hablar de niños concretos y muy atentos a lo que ha pasado con ellos. Porque aquí hay una categoría de análisis que el historiador conoce bien, pero que no se aplica, por lo que yo me doy cuenta, en otra disciplina, que es lo que los psicólogos sociales, trabajando con nosotros, los historiadores sociales en terreno, ¿no? Hablo de los años 80 especialmente, llegaron ellos a la conclusión de que el niño chileno está dañado por varios factores históricos. Voy a enumerarlos nomás. Uno, porque en Chile tenemos desde 2 siglos para acá una mayoría de niños guachos. Si no queremos llamarlos guachos porque a la gente no le gusta, o a las mamás no les gusta que le llamen guachos a su hijo, ¿no? Ilegítimo. Yo incluso en un seminario por ahí donde estaba un senador de la República, hablé de los niños guachos, y me dijo, no, dijo, levantó su mano, en Chile no hay guachos ni siquiera niños ilegítimos. Por ley, dijo él, por ley, no hay ilegítimo en Chile. Claro, la ley puede negar una realidad, pero la realidad, negando la ley, es lo que es, ¿no? Y en Chile los datos estadísticos señalan en el siglo XIX, teníamos cerca de un 38% de niños que nacían guachos. Cifra nacional, no una cifra de los sectores populares, que era casi 3 veces más, ¿no? Y hoy día las cifras que circulan, pero que no se publican, porque yo tengo acceso a ellas por distintos canales,
que se conocen, que han hecho estudios, la agencia respectiva, señala que tenemos el doble. Hoy, siglo XXI, hay casi el 70% de niños que antes se llamaban guachos, después ilegítimos, hoy día nada, pero que o no tienen papá o no tienen mamá, porque no tuvieron o porque se separaron, y ese impacto es un hecho real. Es un hecho real. Yo trabajé con toda una comuna en Rancagua, en colegios, ¿verdad?, absolutamente marginales, ese problema. Y ahí las profesoras me dijeron, para resumir un poco el tema, nosotras, ¿verdad?, en la práctica, en este colegio, con nuestros niños de estas poblaciones marginales aquí de orilla del río, ¿verdad?, hemos sido dadoras profesionales de afecto, más que instructoras en materias científicas o de otro tipo. Y a eso nos debemos, porque tantos niños me dijeron con déficit afectivo que llegan aquí, que nos obligan nosotros a convertirnos en dadoras de afecto y a acogerlos. En nuestro colegio me dijeron ahí, ¿no? Ha sacado muy malas notas en el CIMSE. Y nos dijeron incluso que teníamos que disolvernos como colegio. Pero nosotras, más que procurar que saquen puntaje, nos interesa que estos niños sientan que alguien los quiere. Este déficit afectivo atraviesa la historia de Chile desde el siglo XIX hasta el día de hoy, y hoy más que en el siglo XIX. Todos los datos indican que el problema de la inseguridad afectiva, de la depresión producto de eso en Chile, es sobre el 46% de la población. Y depresión grave. Agréguenle a eso otro problema, voy a citar dos nomás dentro de los otros que se pueden señalar. Este es uno. Yo, sin ser experto en el tema, pero reconozco de solo conversar con un alumno en clase, este niño es guacho. Este niño es guacho. Se nota en muchas formas de su manera de ser. Y eso es un factor negativo para la formación y es una responsabilidad de quién resolver eso. Claro, eso es una responsabilidad política, pero en el fondo recae en la educación de hecho. Y el otro problema, y aquí cierro un poco este problema, tiene que ver con que en Chile se habla del niño en general, ¿no? Y las tres constituciones políticas que hemos tenido, la del 33, de 1925, de 1980, dicen además, Chile es una nación homogénea, unida e indivisible. Una nación. Y por tanto, no se puede hablar de niños por grupo social, ¿verdad? Por región, o por su origen, qué sé yo, nativo, lo que sea, no. Somos uno. Todas las políticas apuntan a eso. Todos somos chilenos. La nación es unívoca, es homogénea e indivisible. Claro, eso dijeron ellos, porque les interesaba decir luego, la soberanía radica en la nación. Y la nación, dicen las constituciones políticas, la nación, que es un abstracto, los abstractos no existen en la práctica, y la nación, dicen las constituciones políticas, delega la soberanía en las autoridades constituidas en el Estado. De esa manera, ¿verdad? Los chilenos somos todos iguales, los niños son todos iguales, somos todos una sola entidad, indivisible, la soberanía radica allí, y la trampa consiste en que esta abstracción, que es la nación, delega la soberanía en la autoridad constituida. De esa manera, es un razonamiento notoriamente sofístico, mentiroso, eluden reconocer que la soberanía radica en la ciudadanía, en los seres vivientes reales, en la comunidad local. Claro, y por eso la educación pública educa a niños en general. ¿Está bien? Ok, el Estado educa. El Estado educa. Bien sabemos nosotros que la Asociación General de Profesores de Chile, que citaba
hace un rato Carlos Díaz también en su alocución, ¿no? En 1924, 25, 26, 27, 28 se pronunció contra el Estado docente. En una época que el profesorado chileno estaba compuesto en un 80%, especialmente en la educación básica o media, pero sobre todo básica, por mujeres. Las profesoras en ese periodo dijeron no al Estado docente. ¿Quién es el Estado aquí? La oligarquía. Ellas fijan las reglas, los objetivos, los sistemas, la organización, todo, los programas. No al Estado docente. Y ellas al revés dijeron, nosotros queremos no un Estado docente, porque en el fondo es la oligarquía docente, y hoy día ustedes lo han dicho, el mercado docente, ¿no? Sino, dijeron ellas, la comunidad docente. La comunidad docente. Lo que equivalía a decir, el pueblo se autoeduca. Se autoeduca en función de sus necesidades reales. Se autoeduca porque tiene niños con déficit afectivo grave. Se autoeduca porque estos niños son guachos y además son mestizos. Y en Chile nadie habla del pueblo mestizo. Incluso hoy día, si ustedes se fijan, se habla mucho de los pueblos originarios. Se supone que hay un pueblo chileno. Y el pueblo chileno se supone que es hijo de europeos. Por eso son criollos. Pero nadie habla del pueblo mestizo. Y el pueblo mestizo es el subproducto, ¿no?, del conquistador español y las mujeres mestizas, digo, indígenas, mapuches sobre todo. Por tanto, eran hijos mestizos, claro. Y el rey de España, que es muy importante, y todo el régimen absolutista, incluyendo la Iglesia católica de ese periodo, legislaron lo siguiente: los hijos que no son de un matrimonio bendito son ilegítimos, son guachos, eso es propio de Perú y Chile, guachos, ¿no? No tienen derechos. No tienen derechos, porque el rey no puede dictar derechos para hijos del pecado. Porque el derecho, se supone, es positivo, es virtuoso, apunta al bien. No se puede dictar derecho porque es positivo y virtuoso para los viciosos, para los hijos del pecado. Y el pueblo mestizo se quedó sin derechos españoles, coloniales y republicanos, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX hasta 1931, Código del Trabajo de ese año. El pueblo mapuche tuvo derechos, tanto los propios, que son ancestrales, de ahí están sus costumbres, un pueblo que sabe educar a sus hijos porque tiene tradiciones, de ahí que un pueblo que ha resistido 5 siglos la invasión extranjera. El pueblo criollo recibió leyes positivas del rey, ¿no? Y el pueblo mestizo no tuvo derecho. 4 siglos viviendo sin derechos. Por tanto, no eran ni fueron sujetos de derecho. Ustedes pueden imaginar qué significa vivir 4 siglos sin derechos. Te podía ser abusado, esclavizado, torturado, violado, incluso baleado, y hacer eso no era delito, porque no eran sujetos de derecho. En Chile se cuenta como una anécdota simpática, incluso pictórica, ¿no es cierto?, pintoresca, que la famosa, ¿cómo se llama esta? Olvidó el nombre, la Quinchala, ¿no? La Quinchala torturó a sus sirvientes, mapuches y no mapuches, los violentó, los mató. Y eso no fue en su momento delito alguno. Porque maltratar gente sin derechos no era delito. Por eso el ejército chileno mató sin asco.
porque partió matando rotos, guachos, mestizos, y eso no era delito. Entonces, calculen, un pueblo, el pueblo mestizo del que ni siquiera se habla, nadie se siente mestizo. Todos nosotros, como decía el otro día el presidente del sindicato de los obreros de la construcción, me decía, claro, todos nosotros buscamos algún abuelo español, italiano, qué sé yo, y buscamos el contacto con los europeos. Y no nos sentimos ni mapuche ni mestizos. Pero lo somos, ¿no? 4 siglos, ¿no? Distintos tipos de mestizaje, ¿no? Hay que pensar qué significó vivir sin derechos 4 siglos, siendo abusado, maltratado, ¿no es cierto? Baleado, llevado por la fuerza a la guerra, ¿no? Las mismas mujeres, incluso azotadas en la plaza pública, desnudas de la cintura hacia arriba, por castigo, cualquier castigo que se le hubiera asignado. Calculen los niños de esos padres. Y aquí con los psicólogos, lo que dije al principio, los psicólogos sociales del periodo de los 1980, nos empezamos a preguntar, porque Pinochet dañó a la generación nuestra, nos torturaron, qué sé yo. Los hijos nuestros ese daño lo recibieron también, de rebote. El daño producido en una generación, dijeron los psicólogos, se transmite de generación en generación. Hay un daño transgeneracional. Y el daño transgeneracional del pueblo mestizo, 4 siglos sin derechos, viviendo la exclusión, la marginalidad, la violencia, el abuso, el hambre, la miseria, la rabia, la desesperación, se acumula como una cultura fenotípica que va en el sujeto mismo, va en su rostro, la gestualidad del mestizo. Compárela con la gestualidad de un hijo de europeo, ¿eh? Sueco, noruego. Acabo de tener una entrevista con una periodista, de solo mirarla le dije, tú eres hija de extranjero. Sí, me dijo. Alta, delgada, pelo largo, facciones finas, equilibrada. No es la fisonomía del mestizo, que refleja o rabia, o dolor, o barbarie, violencia, ¿verdad? Frustración, ¿eh? Lenguaje reducido, físicamente, algo se decía antes, ¿no? Roto, mal gestado, feo. Ese daño transgeneracional llega hasta hoy. Esa rabia transgeneracional llega hasta hoy. En el siglo XVII, los gobernadores españoles, frente al pueblo mestizo, dijeron vandalaje por la conducta que tenían. El presidente Piñera, octubre del 2019, frente a lo que pasaba en todo Chile, vandalaje. Somos educadores de vándalos. Digo esto porque el objetivo de la educación no es solo la ciencia, ¿verdad? Y que saquen buenas notas. Ese es el objetivo del modelo neoliberal. La educación que necesitamos tiene que construir desde los niños reales un ciudadano digno, equilibrado, soberano, integrado. Ese es un objetivo chileno, no una consigna general, un objetivo chileno. Y el otro objetivo chileno, y aquí voy a terminar con esto, porque podemos hablar horas, tiene que ver con la comunidad real en que viven esos niños. Hablar del chileno en general o de la chilena en general es lo mismo que hablar de la nación chilena que dicen las constituciones, ¿no? Única, homogénea, indivisa. No. Todos sabemos que el niño de Tirúa tiene características específicas porque vive en una comunidad específica a la orilla del mar con los compañeros lafkenche, el pueblo lafkenche, de la estirpe mapuche, ¿verdad? Que es muy distinto a los niños que viven en Calama, a los niños que vivían o viven todavía en Freirina, o en el Alto Huasco, en las comunidades de Aguita, donde está Pascualama, o los que viven en Punta Arenas con el viento de 80 a 100 kilómetros por hora, o los de Aysén, o los de
qué sé yo, lo que viven en Vitacura comparado con lo que viven en Maipú, lo que viven, qué sé yo, en Los Espejos. Las comunidades chilenas no son homogéneas, son profundamente distintas, por paisaje, por tradición, por historia, por explotación, por pobreza, por riqueza. Ustedes vieron la última votación, 5 comunas en Santiago, ¿no?, marcaron un voto de rechazo al proceso constituyente. Clarísimo. Todo el resto, no, apruebo. Hay diferencias. No solo vamos a educar niños en abstracto, hay que educar niños que tienen daños transgeneracionales. No solo hay que educar en una escuela que está ubicada en una comuna X como si fuera cualquier escuela de Chile, no. Cada escuela tiene su especificidad regional, comunal, paisajística. Por eso la educación tiene que adaptarse a la realidad de un niño para construir un niño adecuado y a la realidad de la comuna, ¿no? Cuando se produjo el conflicto en Freirina, yo tenía contacto con la gente de Freirina, me llegó un correo de ellos diciéndome lo que sigue. Oye, Gabriel, ¿por qué no hablas con gente de la escuela de medicina o de la escuela de química? Porque necesitamos saber qué es lo que es el titanio. Necesitamos saber cómo está compuesto, cómo se le trabaja, cuánta agua necesita, qué sedimentos va a generar, cómo va a afectar el agua. Porque queremos que la química, la estructura química del titanio, su proceso de industrialización, el uso del agua, cómo eso va a afectar al río Huasco, que es nuestro río. Mándanos esa información porque queremos que los niños de Freirina aprendan la composición química del agua del río Huasco que les da la vida, ¿no? Queremos qué impacto va a tener la minería del titanio que se va a establecer en ese valle en poco tiempo más. ¿Cómo van a inficionar el agua? Nuestros niños tienen que conocer su agua, su río, su territorio, su paisaje, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Después conocerán la geografía de Asia, ¿no?, o qué sé yo, la historia de Mesopotamia, como hacemos los historiadores en las clases en el colegio, ¿no? Yo creo que si nos planteamos estos problemas reales como objetivos reales a atacar, vamos a construir con la comunidad misma, con los mismos niños, un proceso educativo que va acompañando el proceso de superación de los problemas específicos de esos niños y de esas comunidades reales. Una de las cosas que me llamó la atención en Inglaterra cuando estuve es que ahí los programas de ciencias sociales, todos parten estudiando el contorno de la escuela, la comuna, el paisaje, la geografía, todo, todo, todo. Y claro, el resto del mundo no les interesa. Cuando llegamos allá, muy pocos sabían qué es lo que era Chile. En cambio, nosotros, los de historia por lo menos, partimos estudiando Egipto, Mesopotamia, la Grecia, el imperio, ¿no es cierto?, macedónico, el imperio germano-románico, qué sé yo, y nunca llegamos a Chuchunco. Nadie conoce la propia historia de sus viejos, de su fábrica, de su pesca local, ¿no?, de su desierto. Bueno, yo creo, llamo la atención sobre esto porque a veces, por lo que yo he leído, ¿no?, leí de educación, nos quedamos mucho con los principios abstractos, los conceptos generales, ¿verdad? Los objetivos, ¿verdad?, que quedan metidos dentro de una teoría, por último, o de varias consignas que se pegan de repente. La gente repite, ¿verdad?, como una moda, ciertas consignas, pero todas esas consignas, si uno ataca problemas reales, van a aparecer y ser resueltas allí mismo, en el lugar mismo donde se producen, ¿no? Bueno, es lo que yo puedo decir, podría decir muchas cosas más, acerca de la educación en Chile, que es un problema histórico no resuelto. La memoria popular está llena de problemas históricos no resueltos, que algunos vienen del siglo XVI, otros del XVII, otros del XIX, otros del XX, otros del XXI. Todo eso hay que resolverlo. Conceptualmente nos vamos a perder, pero si trabajamos el problema real en su lugar donde está, es diferente. Es diferente. Y yo creo que
La educación de los niños es fundamental para construir ciudadanos a partir de la creación de poder, no de derechos, no de leyes inocuas, ¿no? Porque son pura articulación de palabras, ¿no? Por eso hoy día estamos, ¿verdad?, en el conflicto entre, por un lado, la soberanía y por otro lado, el derecho, ¿no? ¿Qué es lo que manda más aquí, no? Y yo creo que la opción de los jóvenes va por el lado de la soberanía y la historicidad, y la escuela no puede sino ir a donde van los jóvenes, ¿no? Para, de alguna manera, facilitar su decisión de acción, entregarles los elementos técnicos necesarios para hacerlo, ¿no? En todo esto, el otro objetivo de la educación, que son las ciencias, sí, son importantes, pero recordemos, las ciencias son internacionales. Si elegimos la ciencia como objetivo absolutamente central para la educación en Chile, vamos a terminar igual que las universidades, internacionalizándonos. Y no es eso lo que necesitan los rotos que traen un daño transgeneracional de siglos, ¿no? Los niños guachos que siguen siendo una mayoría, ¿no? No, pues se requieren otras cosas. Perdón, la historia es como un elástico, hace un acordeón que se alarga, que se alarga, se alarga, ¿no? Y uno se tienta por eso también a hablar largo. Pero así que por eso, en este momento, corto esta deliberación en voz alta, que viene de la historia, y ojalá podamos, en conjunto, a lo largo de este Congreso y de la acción constituyente que se realiza fuera de los colegios también, por el lado de la Constitución y por el lado del Código del Trabajo. Porque la Constitución organiza las relaciones políticas del país, por tanto el Estado. Pero el Código del Trabajo organiza las relaciones sociales de producción. Es el mundo que construye al trabajador, al niño real. Yo diría que es más importante el Código del Trabajo que la Constitución política del Estado. Y el pueblo va a tener que asumir ambas tareas, ¿no? La construcción del Estado, que son nada más que las relaciones políticas, y la construcción del Código del Trabajo, que es la construcción de las relaciones sociales de producción y de vida real que pueda tener la población chilena, las familias y por tanto nuestros niños, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podría decir desde esta larga experiencia de investigador, educador popular, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Gabriel, siempre un agrado escucharlo. Y tenemos unas preguntas, ¿cierto?, que habíamos dejado para el final. Son muchas, en realidad, las que han escrito en el chat, y es difícil elegir tres, que eran las que dijimos al principio. Y voy a leerle aquí, se las voy a leer las tres, para que usted, digamos, nos dé una respuesta. Se pregunta el profesor Salazar: en el contexto que vivimos de globalización, ¿cómo podemos encauzar como docentes el empoderamiento de los adolescentes en medio de un flujo que tiene la misión de dispersar y de controlar el tiempo y la información desde el sistema neoliberal imperante? Esa es una. Otra, creo que es muy necesario preguntarse primeramente, ¿cuál será el perfil del docente que tendrá la responsabilidad de educar a los jóvenes del país? ¿Deberán ser los mejores estudiantes los que ingresen a la carrera docente y a educación parvularia y que egresen con conocimientos, actitudes y sabidurías necesarias para educar las nuevas generaciones? Y la última pregunta, ¿cuáles son los peligros que este proceso constituyente y las conclusiones de este Congreso sea nuevamente desconocido o manejado por la clase política? Esas son las tres preguntas para usted, profesor. No son pequeñas, ¿eh? Sí, cortitas. Bueno, trataré de resumir. Yo creo que es un deber resumirlo además, ¿no? En cuanto a lo que se planteaba respecto al perfil docente, hoy, o de aquí para adelante, mejor dicho, ¿no? Yo creo que
los profesores en general tenemos un perfil de entrega vocacional a una causa que es la causa de la formación de nuestros niños. Es una cualidad nuestra que la población siempre ha distinguido, ha apreciado y valorado. Cuando se comienzan a hacer preguntas, las encuestas públicas en las poblaciones, ¿qué personaje destaca usted más? El doctor, el político, el militar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Siempre quedan en primer lugar los doctores y los profesores. Son actores sociales apreciados y reconocidos por la población. Son los que tienen más prestigio público. Yo creo que hay que partir reconociendo que en el perfil docente ya tenemos una cualidad que es muy importante, que es la entrega, ¿no?, a la vocación que hemos elegido. Y esa entrega significa la entrega a los niños, ¿no? A mí me dejó muy impresionado, muy marcado esa investigación que hicimos en las escuelas pobres del sur y este de Rancagua, donde los mismos pobladores habían construido las escuelas que ellos querían para sus niños, a orillas del río, de la arena, pasando por el medio de estas poblaciones la carretera del ácido, que es un canal donde pasan los ácidos que botan arriba las minerías del Teniente. Allí los pobladores construyeron las primeras escuelas, que después el gobierno, claro, construyó una más formal. Ahí hicimos la investigación y me marcó mucho lo que me dijeron las profesoras allí. Se lo dije hace un rato. Nosotros en la práctica hemos sido dadoras de afecto. Nos dejamos llevar por la necesidad afectiva de estos niños, la pobreza afectiva de estos niños, que están solos todo el día. O no tienen papá, ¿eh?, o si están los dos, trabajan todo el día afuera y llegan a la noche y los niños están todo el día solos. Solos, y hacen lo que quieren. En pandillas locales, qué sé yo, etcétera. Y ahí aprenden el neopreno y qué sé yo, etcétera, ¿no? Y hemos optado por ser las compañeras, las madres putativas, qué sé yo, de estos alumnos nuestros, prefiriéndolos incluso sobre nuestros hijos, me dijeron. Y me contaba una de ellas que un día tenía, qué sé yo, la graduación de una de sus hijas, no me acuerdo si en la universidad, en el liceo, pero llegaron unos niños con problemas, solitos, afligidos, al colegio, y se quedó con ellos, me dijo. Y yo prefiero eso, me dijo, ante mis propios hijos. Hay un nivel de entrega, como se decía en la época de lo que combatíamos a Pinochet, ¿no? Nivel de entrega, que está dado, ¿no? Pero yo creo que además de eso, que lo tenemos en gran medida todos nosotros, ¿no?, y que de principio da una sensación de satisfacción profesional al profesor. De lo que yo conozca, de todas las profesiones que he conocido, los únicos que tienen alegría cuando están juntos, incluso cuando están con los niños, son los profesores. Y yo lo percibí ahorita al comenzar digamos, evento, cuando todavía no se ha anunciado la parte formal de la organización, no iba a hablar el maestro Carlos Díaz, ¿no? Como todos se saludaban, todos se echaban, todos estaban riéndose, había ambiente, una camaradería. Es una satisfacción por la pega que uno hace, aunque te paguen poco, ¿no? Aunque el gobierno te destina una cantidad de obligaciones de evaluación que te come el grueso del tiempo más que el grueso de la docencia. Eso pocas profesiones lo tienen. Pocas profesiones lo tienen. Los profesores universitarios no lo tienen. Los gerentes, los ejecutivos de empresas, no lo digo los dueños, los ejecutivos no lo tienen. Etcétera, etcétera. Pero yo creo que además de todo eso, que ya es una virtud que ya hemos adquirido, está el tema de adaptarse al tiempo histórico y adaptarse a la realidad local. Eso existía antes de 1919, antes de la ley, o 18, antes de la ley de educación primaria obligatoria, antes de la anunciación o del anunciamiento del Estado docente. Porque ahí, en esa época, todo el periodo 1830 a 1918, la educación primaria, para no los que iban al liceo, sino el popular,
estuvo en manos de mujeres que al principio se extrajeron de los mismos mujeres mestizas. Se les dieron cursos rápidos a estas mujeres mestizas, que eran aguachas en su mayoría, para enseñarle a los niños lo mínimo, ¿no es cierto? Historia sagrada, gimnasia militar, para que disciplinaran en la obediencia, ¿no es cierto? Un poquito de lenguaje y punto. Y esas profesoras eran mestizas que enseñaron a niños mestizos. Entonces, durante casi un siglo, la educación primaria estuvo en manos de mujeres mestizas para hacer clases de niños mestizos. Por tanto, era una autoeducación dentro del pueblo mestizo. Entonces, ellas sabían los problemas del niño, ellas mismas vivían esos problemas, y en ese contexto educaban. Por eso en 1919, cuando Alessandri y Darío Salas, su ministro de Educación, anunciaron la ley de educación primaria obligatoria y el Estado docente, ya dijeron no. Se opusieron. Y estuvieron desde 1920 hasta 1954, la época de las escuelas consolidadas. Estas profesoras plantearon lo mismo. La comunidad popular o la comunidad local se autoeduca, porque conoce su realidad. Ellas, profesoras mestizas, alumnos mestizos. El mestizaje conocía sus problemas, su daño transgeneracional. Por eso la FOCH, la Federación Obrero de Chile, se asoció con las profesoras, y la FOCH, como ustedes saben, la FOCH, como quien dice, la CUTO, qué sé yo qué, organizó cerca de 40 escuelas propias que ella financió, la FOCH, programó, evaluó a través de la asamblea local, que evaluaba a sus profesores y a los alumnos simultáneamente. No solo la comunidad se autoeduca, la comunidad en la asamblea pública se autoevalúa. Yo conocí varias profesores que habían experimentado eso en su época, ¿no? La generación del 50 y tanto, el 60 y tanto, que en su juventud habían estado en esa experiencia. Y me contaban cosas preciosas de ese periodo, ¿no? Que se reprodujo parcialmente en las escuelas consolidadas. Yo hice mi formación como profesor en las escuelas consolidadas, ¿no? En la escuela de Wien específicamente. Entonces, claro, ellas allí decían, hay que educar al pueblo real, y el pueblo real está aquí, somos nosotros mismos. No necesitamos que venga un extranjero, un programa importado de Francia, para educarnos nuestra realidad si ellos no conocen nuestros problemas. Por eso la FOCH tuvo cerca de 40 escuelas, repito, que se llamaron escuelas racionales, y que educaban al niño para hacer de ese niño no solo un trabajador con carrera, digamos, con carrera posible, sino además un ciudadano soberano. Ciudadanos, muy lindo lo que hicieron en esa escuela, pero después desaparecieron todas. Con Carlos Ibáñez del Campo, ¡pum!, desaparecieron. Digo esto porque el perfil que necesitamos hoy, yo creo, tiene que estar adaptado a la realidad hoy de nuestros niños y de nuestras comunidades. Por eso es muy lindo lo que hizo la Escuela Ríos de Chile en Lirquén, que hizo su propia especie de congreso educativo local, digamos, con la comunidad viviente, con los alumnos, con los apoderados, con los profesores, y se autodeclararon una comunidad sin jerarquía, que ellos mismos, ¿verdad?, organizaron el sistema educativo, la evaluación y su proyección futura, y de la comunidad del Lirquén. Yo creo que hoy día necesitamos hacer más o menos lo que hizo la Escuela Ríos de Chile del Lirquén. De hecho, el Congreso está pensado, me parece, en esa lógica. Se parte por la escuela misma, real, con su comunidad local, ¿no?, y de ahí se va construyendo el proceso educativo. Eso implica abrirse un poco a la comunidad, abrirse a sentirnos soberanos en cuanto a construir nosotros la educación que queremos, ¿verdad? Implica deliberar igualitariamente. Cuando se delibera todos somos iguales,
convertir la deliberación, esto es bien importante, convertir la deliberación en una ciencia viva, oral, colectiva, social, que produzca verdades y planes ejecutables y convertibles en realidad. Eso lo planteó Aristóteles ya en el siglo no sé cuánto. ¿Eh? Lo dijo ya, ¿no? Dijo que cuando una asamblea se reúne a resolver sus problemas, todos participan, todos concurren con su experiencia, su habilidad, sus recursos, su inteligencia. Lo que hace esa asamblea es ciencia que es igual o superior a la ciencia del sabio, pero que nunca es inferior a la ciencia del sabio. No basta con reunirse y conversar y dialogar al lote. Hay que convertir la deliberación en asamblea en una ciencia que produzca verdades y produzca resultados reales. Yo creo que hay que prepararse para eso. Pero eso requiere concentrarse en la realidad local. Claro, cuando se llega a nivel regional, el problema de la región, y a nivel nacional, pero entonces el mandato viene de abajo. Elegir gente con mandato es fundamental en el ejercicio de la soberanía. Elegir gente sin mandato es un suicidio, ¿verdad? Que lleva a la formación de clases políticas, de oligarquías, de caudillos, de dictadores, pero no de una democracia participativa real. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de la globalización versus el desarrollo de los niños. Bueno, no hay duda que la globalización es un hecho real, no se puede desconocer, que tiene dos elementos centrales. La capacidad intercomunicativa, que llega a todo el mundo, estamos en eso en este momento acá, y el otro elemento fundamental es la circulación del capital financiero. Financiero, no industrial, financiero. El capital financiero es el que gobierna el mundo, es el que gobierna la globalización, es el que controla la tecnología intercomunicativa, en todas sus variantes, ¿no? Es el que puede vigilarnos a cada uno de nosotros a través de la tecnología intercomunicativa. La globalización es un fenómeno real de la ciencia, pero a la vez es un fenómeno de la dominación del capitalismo financiero, que es el que hoy domina al mundo. Y la globalización del capitalismo financiero, que ha traído consigo, ¿verdad?, la posibilidad de viajar a todas partes del mundo, se habla de una ciudadanía universal, ¿verdad?, global. El capital financiero es capitalismo. Y el capital financiero, su expansión mundial, ha ido diluyendo el poder de los estados nacionales. Ya los estados nacionales están todos desfigurados, ¿verdad? Porque más importante que lo local, lo nacional, es lo global. La revolución neoliberal ha consistido en eso, en abrir, digamos, todas las puertas del Estado nacional, de las fronteras nacionales, para la entrada y salida libre del capital financiero. En ese sentido, la globalización tiene algo de positivo, somos ciudadanos del mundo, ok, pero por otro lado, es la entrada del capital financiero hasta el último rincón, ¿eh?, de nuestras comunas, y en términos dominantes y de explotación. Y los estados nacionales han pedido poder, por eso es que se habla de los procesos de devolución de poder. Entre 1936 y el 80 más o menos, los estados, ¿verdad?, absorbían poder, chupaban poder, concentraban poder. Por eso nosotros hablamos del Estado docente, el Estado reformista, el Estado desarrollista, industrializador, el Estado social protector de la mujer, del niño, del Estado revolucionario con Allende. El Estado lo era todo. Y como el Estado lo era todo, los partidos políticos fueron todo. Pero eso comenzó a desmoronarse con la globalización. Entonces aparece lo que los sociólogos llamaron la devolución de poderes del Estado. Hacia arriba, globalización. Hacia abajo, hacia el poder local. Hacia el lado,
o sea, qué sé yo, las universidades internacionales, bla, bla, bla. Toda una teoría al respecto. Entonces, hoy día, ¿cómo definimos el conflicto? Porque en nuestra época, la época mía, digamos, que soy más viejo de todo, el conflicto era entre el este y el oeste, y entre el norte desarrollado y el sur subdesarrollado. Eran enormes, gigantescos conflictos estructurales. Entonces uno tomaba palco, ¿no? Yo me sitúo aquí contra este, me sitúo allá contra el otro, pero no era conflicto mío. En esa época uno bastaba con militar y el conflicto estaba arriba. Uno solo militaba, irresponsablemente, porque la responsabilidad estaba en las esferas mundiales. Entonces ese conflicto desapareció, porque los estados ahora se permearon. Ustedes ven cómo las migraciones desde África hacia Europa, en Asia y del norte de Sudamérica hacia el sur o hacia el norte, las migraciones, los pueblos han roto las fronteras. La geopolítica de los estados está siendo sustituida por la geopolítica de los pueblos migrantes. Entonces, ¿dónde está el conflicto hoy día? ¿Dónde está el conflicto hoy día? Y el conflicto, para ejemplificarlo, ustedes lo han visto, AgroSuper, una empresa gigante, versus la comunidad de Freirina. La Barrick Gold Corporation, dueña de Pascualama, en el Alto Huasco, versus las comunidades diaguitas de Alto Huasco. Hidroaicén, un gigante transnacional, versus las comunidades de la provincia o de la región de Aysén. Hoy día el conflicto es entre la globalización y la comunidad local. Y la comunidad local. Eso está claro. Es un movimiento mundial, no solo en Chile. De ahí la importancia de concentrarse en la comunidad local. Ustedes han visto cómo las comunidades diaguitas, ¿no?, del pueblo originario de los diaguitas, del Alto Huasco, en la cordillera, metido entre los cerros, allí, que son comunidades pequeñas, pero muy antiguas, ¿no?, se movilizaron y derrotaron a este gigante industrial que era la Barrick Gold Corporation. A fines del año pasado lograron que se fueran. La firma quebró, porque no quebró, pero perdió cerca de $300 millones. Una comunidad pequeña derrotó a un gigante globalizado. Las comunidades de Magallanes derrotaron a la Gasco, una de las grandes empresas chilenas protegidas por el gobierno de Piñera en su oportunidad. Las de Aysén derrotaron a Hidroaicén. La de Freirina derrotó a AgroSuper. Y así sucesivamente. Todo indica que mientras más se aproxima la crisis climática y se extiendan las pandemias de los virus, la historia demuestra que cuando ocurren catástrofes de ese tipo, o movimientos tan importantes como la globalización, la gente se aglomera, se reúne en comunidad para proteger sus niños, su familia, y aparece la comunidad. Incluso un lote de películas futuristas muestran cómo ocurre después de la lucha atómica. La gente se reúne en comunidades locales. Eso va a ocurrir. Por tanto, creo yo que el fenómeno de la globalización hay que verlo hay que estudiarlo muy a fondo. Hay cosas increíbles que están ocurriendo ahí. Pero lo que es claro es que es una amenaza para la comunidad local, una amenaza para los recursos naturales, una amenaza para el agua, una amenaza para el bosque, una amenaza para la vida. Y eso exige que las comunidades se empoderen. Y ahí hay que erradicar la soberanía. El Estado Nacional ya está perforado por la globalización. Ustedes ven cómo, fíjense en las noticias recientes, cada día aumenta la fuga de capitales de Chile al exterior. El Mercurio ha informado que ha aumentado cerca de un 80% la salida de capitales chilenos al exterior con los mismos involucrados. Escapan, ¿no?
están escapando. Por tanto, no hay inversión. La inversión que cuentan todos los días los diarios extranjeras, pero la inversión local, eso ha disminuido. Y eso por efecto que la globalización, pues ya los capitalistas se sienten más habitantes del mundo desarrollado que de Chile. Nuestra clase capitalista, que es muy capitalista por lo demás, pues es más mercantil que industrial. Eso, entonces yo creo que los niños tienen que ser educados en este conflicto actual que es la globalización versus la comunidad local. De ahí la importancia de conocer, como querían en Freirina, la realidad local, jugarse por ella, ser ciudadano soberano al interior de esa comunidad. Porque los niños ahí ya son ciudadanos. Es un gran problema conversar también. La ley dice, son ciudadanos los que tienen más de 18 años. Por tanto, los que tienen de niños hasta 17 no son ciudadanos. Cuando en la práctica, en la vida real de una comunidad, los niños son actores protagónicos. Los adolescentes también. En la familia de uno, cuando no hay nietos, ¿verdad? Los adultos no entendemos bien. Aparecen los cabros chicos, los nietos, 2 años, 3 años, 4 años, y son el centro, ¿verdad? De atención, de preocupación, unen la familia. Aquí donde vivo yo, ¿verdad? Aparecieron niños chicos en todo este barrio, ¿no? Por la nueva generación, y antes ni nos conversábamos, ni saludábamos. Ahora, con los cabros chicos jugando en la calle, aquí que es una calle ciega, entonces se juntan los chicos, salen los viejos afuera y conversamos entre todos y formaron comunidad. Yo creo que eso es lo que cabe hacer respecto del problema planteado. Y lo último, y es los peligros posibles para este proceso de deliberación ciudadana, que tanto va por la Convención Constitucional, por los distintos gremios, por los educadores, etcétera, etcétera, etcétera. Los peligros que tiene este movimiento ciudadano son siempre dos. O es la clase política que se mete entre medio, usurpando soberanía, que es lo que ha hecho varias veces, o es el ejército. La clase política ya jugó el 15 de noviembre al movimiento ciudadano que iba en soberanía a crear su asamblea constituyente estrictamente ciudadana. Los políticos cayeron el 15 de noviembre encima, se pusieron a la cabeza el movimiento, le rayaron la cancha, tienen que hacer esto, elíjase en tal fecha, con esta nosotros participamos también dentro, por supuesto, ¿verdad? Y apareció la Convención Constitucional, que no es producto de una voluntad ciudadana colectiva, es producto de una intervención de la clase política. Y eso desvió el movimiento hacia un callejón que hay que estudiarlo, porque probablemente puede ser sin salida. Porque cuando se llegue el momento de plantear las cosas de fondo, ya, destruimos el modelo neoliberal. Manejamos y regulamos a nuestro gusto la globalización. Ahí la derecha se va a defender a como dé lugar. Y ese riesgo de una defensa desesperada de la derecha es importante considerarlo. Pero, por otro lado, está el dato que se están escapando. Los capitales están saliendo de Chile. En Mercurio hace 2 días atrás lo planteó de nuevo, ¿no? Y el otro peligro es el peligro militar. El peligro militar. Pero aquí hay que también hacer análisis profundo, ¿no? Con este actor, porque hay que desarrollar una política popular hacia el ejército. Estamos acostumbrados frente al ejército o a aplaudir su paso de ganso o emocionarnos con las glorias conquistadas en el siglo XIX, o echamos garabatos por asesinos. Pero no tenemos una política racional, soberana, de pueblo hacia nuestro ejército. Y eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. No basta con los garabatos, no basta con el aplauso. Hay que construir política para que ellos obedezcan a esa política emanada de la soberanía, no emanada de gobiernos que trabajan con constituciones ilegítimas. Entonces, hay que estudiar qué es lo que pasa. Nosotros estamos estudiando, tenemos un grupo que estamos estudiando lo que pasa con los militares, ¿no? Desde la historia hasta el día de hoy. Y hay que pensar mucho respecto del hecho de que cuando Piñera dijo, estamos en guerra,
Aquí están de nuevo los vándalos, el vandalaje. El general Iturriaga, que estaba a cargo de toda la cuestión del estado de sitio, dijo, yo no estoy en guerra, le dijo. Oiga, al decir eso, el general desobedeció públicamente, ¿eh? Desacató la autoridad suprema, el generalísimo del ejército, en su propia cara. Eso hay que pensarlo, porque es un hecho que el ejército no salió a la calle a masacrar a un pueblo que quería ejercer soberanía, tal como lo hizo a todo lo largo del siglo XIX, tal como lo hizo a comienzos del siglo XX y con Pinochet. Esta vez no salió a la calle. Y hasta el día de hoy no sale y no quiere salir. Lo invitaron a la Araucanía, ¿no es cierto?, para poner orden allí, junto con la PDI, junto con los carabineros, toda la movilización del gobierno, y los militares dijeron no. Incluso llevaron abogados, ¿por qué no? Para que explicaran por qué no, y no fueron. Es importante esto porque es primera vez que no juegan el rol que jugaron en el siglo XIX y comienzos del XX, de ser el órgano protector de la élite dominante. Cada vez que el pueblo quiso ejercer soberanía, la élite dominante mandó al ejército, quien masacró, pues hizo el trabajo sucio de masacrar a su propio pueblo. Esta vez no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque aprendieron que eso era trabajo sucio. Segundo, porque tienen como 400 o 500 oficiales, ¿verdad?, condenados por violación de derechos humanos, con desprestigio general del ejército a nivel nacional y en todo el mundo. Y eso no les gusta, ¿no? Entonces están ahí indecisos de que están deliberando, les gusta o no al gobierno, están deliberando. Porque si no, ¿cómo se explica que cada vez un número mayor de oficiales está haciendo estudios de magíster y doctorado en universidades chilenas y extranjeras? Grandes universidades extranjeras, Columbia, qué sé yo, ¿no? Princeton, ¿no? Oxford. Van a estar, ¿para qué diablos están estudiando ciencias sociales a nivel doctoral si no van a deliberar? Nuestra tarea sería tal vez lo que dijeron los cabildos autónomos de comienzos del siglo XIX en Chile, que mandaron una carta al Congreso Nacional en 1811 y dijeron, el ejército que estaban creando en esa época, el ejército debe deliberar, puede y debe deliberar, pero con el pueblo. Cuando el pueblo delibere, el ejército debe estar dentro del pueblo deliberando con el pueblo, porque el deber del ejército es obedecer la soberanía pura, no una ley ilegítima, como la Constitución, por ejemplo, del 33, del 25 y del 80. Entonces, ahí hay una pega que hacer. Pero los oficiales, nosotros estamos estudiando eso, están deliberando. No públicamente, porque ahí sale inmediatamente hasta la Contraloría. Los otros días les tiró en cara de que estaban deliberando y eso es un delito de sedición. Pero lo están haciendo, son gallos que están ya con estudios superiores en la universidad, ¿no? ¿Cómo no van a deliberar? Además son ciudadanos, son seres humanos. Pero ¿dónde deliberen es el problema? Si por su cuenta va al servicio de dirigente que además ni siquiera es capitalista, es más bien mercantil, de ninguna manera a esta altura, y ellos ya lo saben también. Pero si delibera junto al pueblo, con el pueblo, soberanamente, es otra cosa. Entonces ese peligro está en suspenso. Si hubiera ganado, o si fuera a ganar, ya no ya, pero si hubiera ganado en la elección presidencial próxima el candidato del Partido Comunista, en el ejército hay un gran, como dijera, un gran anticomunismo que se desarrolló en la época de la Guerra Fría, porque ellos se acoplaron a Estados Unidos, fueron a estudiar, miles y miles de oficiales del ejército que estudiaron en Estados Unidos, ¿no?
Ahí aprendieron la cosa de la Guerra Fría y luchar contra el comunismo internacional. Y se creyeron ese cuento. Justo, ya está la ironía, cuando el Partido Comunista Chileno adoptó una política de Santa Paloma, obedeciendo la Constitución ilegítima del 25 y el Código del Trabajo ilegítimo de 1931. Se portaron bien, ¿no? Pero el ejército aprendió anticomunismo, eso es lo divertido, justo cuando el comunista estaban eh, más buena persona, más obediente a la Constitución que nunca. Y eso subsiste por muchas razones largas de explicar acá. Por tanto, si hubiera salido Jadwe, el ejército habría hecho algo, pero ya no va a salir. Y eso significa que el ejército todavía sigue con dudas, dubitativo, rezongando, deliberando, sin hacerlo públicamente, sin saber para dónde ir. Es nuestra tarea indicarle la meta a donde vayan. Es nuestra tarea. Por eso los problemas que tenemos que resolver son de alta complejidad, muy variados, ¿verdad? Y la educación, yo creo que está en la tarea de construir niños capaces de resolver todos esos problemas. Porque si no, educar niños para que no resuelvan los problemas de su tiempo ni de sus padres, no vale la pena educar. Bueno, eso. Eso sería de mi parte, maestros y maestras, colegas y Muchísimas colegas. gracias. Muchísimas gracias, profesor. De verdad, es un gran aporte para nuestro congreso. Agradecemos su presencia y su exposición.